¿Qué te ha parecido las exigencias del mundo de Puigdemont y las reacciones que hayas podido calibrar hasta el momento? Bueno, son unas exigencias humillantes, pero son unas condiciones que no va a pagar Pedro Sánchez, son unas condiciones que, de aceptarse, que no dudo que sean aceptadas, van a pagar el conjunto de los españoles y la democracia española. Es decir, aquí Pedro Sánchez está jugando con los derechos y libertades del conjunto de españoles, está jugando con nuestra democracia para conseguir ser presidente del gobierno, pero ese pago no lo va a hacer él, ese pago es un capital democrático de los españoles que de una forma humillante está negociando con un prófugo de la justicia y con una persona que, más allá de la posible condena penal que tuviese en un eventual juicio que parece que ya no se va a celebrar, es culpable de haber llevado a Cataluña a una situación prácticamente de conflicto civil, de ruptura con la Constitución y el Estatuto, y de haber llevado a la sociedad catalana al borde del precipicio. Entonces, que esta persona esté hablando de injusticia, de reparación, cuando quien debería ser reparado es la mayoría de la sociedad catalana, que sufrió personalmente sus decisiones como presidente del gobierno hasta el punto de, como decía, llegar prácticamente a un conflicto civil, pues es humillante, es vomitivo. O sea, yo viendo hoy, viendo ayer la reunión con la vicepresidenta, pero viendo hoy a los medios de comunicación españoles, pero también internacionales, haciendo el seguimiento de un prófugo de la justicia, convirtiéndose en el árbitro del futuro de todos los españoles, a mí me parece realmente, es una de las y mira que hemos vivido, o sea, aquellos que hemos vivido la política catalana y el conjunto de la política española, es una de las situaciones más humillantes que he visto y que creo que los españoles no nos merecemos. Y me refiero a los españoles, el presente de los españoles y el futuro de los españoles. No nos merecemos esto. Pues mira, resulta que en el Partido Socialista, salvo raras excepciones, Bono y Felipe González, todos están en que si esto favorece la convivencia, para adelante. Es más, aprecian de Puigdemont que no haya sido muy confrontativo, es la palabra exacta que han utilizado algunos de los hombres del sanchismo. Pero es que no les tenemos que entregar el lenguaje, es decir, no tenemos que permitir que el sanchismo vuelva a utilizar el lenguaje, que es la convivencia. La convivencia en una democracia es el respeto a la ley, es decir, es lo que garantiza la convivencia. No se puede estar reclamando la convivencia con aquel que la rompió. O sea, es decir, que para buscar algún tipo de acuerdo, que no debería, o sea, yo personalmente considero que los acuerdos se mueven dentro del debate democrático, es decir, dentro de la ley, y las negociaciones entre los partidos se mueven dentro de la ley, dentro de la democracia, del sistema democrático, ¿no? Pero para empezar cualquier tipo de negociación, primero hay que asumir las responsabilidades, ¿no? Y aquí quien tiene que asumir las responsabilidades y pedir perdón sería Puigdemont y su entorno, que fueron los que provocaron el conflicto civil en Cataluña, ¿no? Y la ruptura del principio de legalidad. Pero es que no lo han dicho. Además, siempre han amenazado con volverlo a hacer. Y estas negociaciones y esta voluntad de incorporar dentro de la agenda política la amnistía, que es una figura absolutamente injustificada en el caso de esta situación. Además, no es al 2017, es al 2014. Es decir, como si realmente la defensa del principio democrático que hicieron las instituciones del Estado en nuestro país fueran culpables de la ruptura de la convivencia. El responsable de la ruptura de la convivencia es el señor con el que se entrevistó ayer la vicepresidenta del gobierno, poniendo una cara de aborregamiento que ya despertaba la más absoluta vergüenza, ¿no? Pero es que convertirlo en un interlocutor democrático, permitiéndole que él hable, que se convierta en árbitro, hable de mediación, hable de amnistía, hable de autodeterminación, una persona que tuvo que fugarse del país en un maletero porque declaró unilateralmente la independencia y se escapó de la justicia española para irse a un retiro dorado a Bruselas, desde donde ha estado trabajando más de 4 años contra la imagen de España internacional y contra la democracia española. Convertirlo en un interlocutor pues evidencia la degradación moral que ha llegado ya no solo el Partido Socialista, sino una parte de la política española, porque yo recuerdo el Partido Popular también decía que iba a juntarse iba a hablar con Junts. ¿Hablar con Junts? ¿De verdad? Sí, sí. ¿Hablar de qué con Junts? Es muy bochornoso. Es muy bochornoso. Cañas, cuéntenos, ¿qué ha pasado con esa retirada de carteles en los entornos de donde se iba a producir la conferencia de Puigdemont? ¿Quién ha puesto esa sala a su disposición? Porque eso también nos hace daño a los españoles ahí en Bruselas. Bueno, los diputados europeos tienen el derecho a organizar exposiciones en los espacios habilitados dentro del Parlamento Europeo para ello, ¿no? Hay muchos espacios habilitados. Es una forma de que los diputados puedan exponer temas concretos vinculados a su actividad parlamentaria. Es decir, eso no es ninguna
Es normal, pasa. Eso es habitual que suceda. Tú tienes que presentar ante el Parlamento Europeo un proyecto de exposición y el Parlamento Europeo te lo tiene que autorizar. Nosotros cuando vimos que ponían dentro de una exposición que hablaba de la contribución de Cataluña a Europa, a los derechos y libertades europeos, al avance de la democracia en Europa, cuando vimos que se colocaba, yo no lo que he llamado una urna, el Tupperware, donde se votó ilegalmente un referéndum ilegal, pues rápidamente nos pusimos en contacto con los servicios del Parlamento Europeo, con los cuestores, que son los que tienen que validar esas exposiciones, para averiguar si se había notificado que se iba a colocar algo que evidenciaba una ruptura del principio democrático, ¿no? Lo hizo Ciudadanos. Automáticamente los cuestores dijeron, no, esto no estaba en la exposición que nosotros nos pasaron y hay que retirarlo. Ayer lo avisamos, nos dijeron que no lo íbamos a conseguir, Ciudadanos no va a conseguir que se retire en la urna, decían. Y esta mañana a las 9 de la mañana se ha retirado. Pero se ha retirado porque Ciudadanos lo ha pedido. Es decir, no podíamos permitir que el Parlamento Europeo fuese vejado con la presencia de un tupper donde algunos habían intentado romper el principio de democracia en la Unión Europea. O sea, habían violado la legalidad convocando un referéndum ilegal y estaban vanagloriándose y diciendo que eso es el aporte de Cataluña a la evolución democrática europea. Yo lo que te quiero decir, Xavi, es que si nosotros ayer no hacemos nuestro trabajo, o sea, nosotros intentamos hacer nuestro trabajo. Desde luego no nos gustaría tener que dedicarnos a este tipo de cosas. Es que una carta a los cuestores o llamar a los cuestores diciendo, oiga, ustedes saben lo que están permitiendo aquí, y que te digan, no, lo vamos a quitar. Pero hay que hacerlo, porque si no lo hacen, ahora habrá una exposición en la planta principal del Parlamento Europeo donde se estaría vanagloriando un símbolo de lo que significó el momento más trágico, triste de nuestra democracia, cuando unos políticos electos democráticamente violaron el principio de legalidad y dieron un golpe de Estado contra la democracia, ¿no? Pues anunciamos que se iba a quitar y conseguimos que se quitara porque ese es nuestro trabajo. ¿Qué pasa con retirarle la inmunidad a Puigdemont? ¿Cómo está ese tema? Bueno, el señor Puigdemont tiene la inmunidad retirada por el Parlamento y lo que está esperando es que se ejecute realmente, si finalmente se le va a pedir la extradición o no. Pero sinceramente hay un recurso todavía pendiente, pero vamos a ver, tú ponte en la posición de los parlamentarios europeos, ponte en la posición de los jueces europeos, ponte en la posición de un señor que observa la política española desde la distancia, ¿no? Y que dices, bueno, ¿le quieres levantar la inmunidad para llevar a tu país a un señor que estás diciendo que es prófugo de la justicia, pero que viene a vicepresidenta de tu gobierno a negociar con él, se hace fotos riendo y sonriendo y abrazada, y ahora estás pidiendo pero ¿a vosotros qué os pasa? O sea, realmente, tú ponte que cualquiera de los espectadores se ponga en la piel de cualquiera de fuera de nuestro país que esté viendo el espectáculo bochornoso que estamos dando, pidiendo que se levante la inmunidad para procesar a un señor con lo cual se está negociando políticamente al más alto nivel, decidiendo sobre el futuro de la democracia española. O sea, es que, o sea, mira, hay una situación, yo no quiero darle victoria a los separatistas, pero llega un momento que dices, oye, te estás ahí durante 4 años intentando explicar, hacer pedagogía ante el silencio de décadas sobre qué es Cataluña, quién representa Cataluña, lo que pasó en Cataluña del 2014 al 2017, y ahora coge el máximo, bueno, el gobierno de tu país, la vicepresidenta de tu país, que además ostenta el semestre europeo, y se va al Parlamento, el Parlamento Europeo, no a Waterloo, no, se va al Parlamento Europeo, una sola al Parlamento Europeo, y hace allí una reunión con él al más alto nivel. Yo decía que era una reunión más bajo de nivel, ¿no? Pero y en paralelo estás diciendo que quieres que te lo extraditen este señor. Pero, de verdad, para uno mismo ya es incomprensible, porque te das cuenta que al final hay políticos en nuestro país, hay responsables políticos en nuestro país que más allá del color político están dispuestos a sacrificar principios esenciales en una democracia para conseguir el poder. Es el poder a cualquier precio, hasta cargándote tu país y la imagen internacional y la democracia de tu país, intentando negociar la amnistía y la autodeterminación con un presunto delincuente. Tremendo. Es difícil, Xavier. O sea, es que yo lo digo, me escucho y veo las imágenes. Estoy viendo a Puigdemont detrás mío, y los que hemos vivido aquello, porque todos los españoles lo hemos vivido, y que de estar a punto de ser entregado a las autoridades españolas para ser enjuiciado, y yo siempre he dicho, y ojalá condenado,
a que se convierta en el referente del diálogo político en España, aquel que puede convertirse en el que nombre al futuro presidente del gobierno de España. O sea, ¿os imagináis cualquiera de vosotros esto cuando se fue fugado en un maletero a este señor que estaba dando una rueda de prensa como si fuera un estadista, explicándole a España lo que es la democracia y qué tiene que hacer España para poder llegar a un acuerdo con un prófugo de la justicia? O sea, realmente es lamentable. Bueno, hemos superado otras cosas, superaremos esto, pero realmente... No tengo la menor duda. Jordi Cañas, un abrazo muy fuerte te mando desde Madrid. Y seguiremos trabajando, no vamos a cejar a pesar de todo esto, no vamos a permitir que nadie humille a España y a nuestra democracia. Seguiremos en esa pelea. Cuento contigo también. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Bueno.